Te enseñan a olvidar tu propio nombre antes de enseñarte a matar. Creces creyendo que la lealtad es la única verdad. Entonces un día te ordenan matar a otra versión de ti mismo, el mismo rostro, el mismo entrenamiento, las mismas órdenes, y te das cuenta de que la Legión Alfa nunca necesitó soldados. Necesitaba fantasmas que obedecieran sin saber jamás por qué. Aprendí a olvidar mi nombre antes de aprender a matar. Me llevaron cuando era lo suficientemente joven como para que el antes apenas se registre ahora. Una mezcla borrosa de rostros y sensaciones que podrían pertenecer a alguien completamente diferente. La voz de una mujer cantando algo sin palabras, el olor del grano cocinándose, la luz del sol atravesando una ventana estrecha. Estos fragmentos existen en mi mente como artefactos de una civilización muerta. Reliquias que puedo observar pero nunca poseer verdaderamente. Los instructores nos dijeron que la memoria era la primera debilidad, que recordar quién eras significaba cargar con el peso de un yo que ya no servía a ningún propósito. Nos enseñaron a vaciarnos, a convertirnos en recipientes esperando ser llenados con cualquier identidad que la misión requiriera. Yo era bueno en eso, mejor que la mayoría. Para cuando llegué a mis 14 años, podía deslizarme en un nuevo nombre de la manera en que otros se ponían ropa nueva, usándolo cómodamente hasta el momento de descartarlo por completo. La fortaleza donde nos entrenaban existía en algún lugar del vacío entre mundos, un lugar sin designación ni registro. Nos dijeron que se movía constantemente, atravesando el espacio real y la disformidad según patrones que solo los escalones más altos comprendían. Las paredes eran de metal desnudo, frías al tacto, y los corredores se extendían en configuraciones que parecían cambiar cuando no las mirabas directamente. Por la noche, cuando el ciclo de día artificial atenuaba las lámparas hasta casi la oscuridad, podías escuchar sonidos que no coincidían con ninguna maquinaria que reconociera, susurros en idiomas que retorcían el oído, pasos que venían de direcciones que no deberían existir. Los instructores nunca reconocían estos fenómenos y aprendimos rápidamente a no hacer preguntas. La curiosidad era otra debilidad a extirpar. Mi cohorte contaba con 37 cuando comenzamos. Nunca nos dijeron de dónde venían los demás, aunque sospeché que la mayoría fueron tomados de mundos imperiales durante incursiones que oficialmente nunca sucedieron. El imperio mantiene registros tan meticulosos de sus ciudadanos, recuentos tan cuidadosos de diezmos y conscripciones, pero siempre hay vacíos, niños que desaparecen durante convulsiones planetarias, huérfanos de zonas de desastre, los olvidados y los pasados por alto. Podríamos haber sido cualquiera de esas cosas. La Legión había estado cosechando reclutas de esta manera durante 10.000 años, perfeccionando el arte de tomar sin dejar rastros, construyendo un ejército desde los espacios entre la historia oficial. Me llamaban Threx durante esos años, aunque comprendía incluso entonces que el nombre era temporal. Kale vino después, asociado a una identidad diferente, una misión diferente. Los instructores rotaban constantemente, sus rostros ocultos detrás de yelmos sin rasgos, sus voces moduladas en monótonos idénticos. Nunca podíamos estar seguros si estábamos siendo enseñados por los mismos 3 individuos o 300. Nos adiestraron en idiomas que nunca había escuchado hablar, en costumbres de culturas que podrían haber estado extintas durante milenios. Aprendimos a movernos como soldados de una docena de regimientos diferentes, a hablar con el acento de gobernadores planetarios e integrantes de pandillas de las colmenas bajas por igual, a adoptar los modales de tecnosacerdotes y escribanos del administratum. Cada identidad era una máscara, y debajo de cada máscara había solo otra máscara esperando ser descubierta. El acondicionamiento físico era brutal, pero sin importancia comparado con lo que los astartes soportan en otros capítulos. No estábamos destinados a ser gigantes vestidos con armadura energética, no estábamos destinados a ser los ángeles de la muerte del emperador, caminando a través de campos de batalla con trueno en nuestros pasos. Éramos algo completamente diferente, algo más pequeño, algo que podía deslizarse a través de los huecos en la armadura de la galaxia y golpear la carne suave debajo. Nos enseñaron a pelear ciertamente con cuchillo, volter y manos desnudas, pero el énfasis siempre estaba en la precisión más que en la fuerza abrumadora. Un cuchillo en la oscuridad, veneno en el vino, la palabra susurrada que convertía aliado contra aliado,
Estas eran nuestras verdaderas armas. Recuerdo la primera vez que nos mostraron en qué nos estaban entrenando para convertirnos. Fuimos reunidos en una de las cámaras profundas, del tipo que se sentía menos como arquitectura y más como una cavidad tallada en algo orgánico. Las paredes parecían pulsar débilmente, aunque eso podría haber sido un truco de la iluminación tenue. Un instructor cuya designación nunca supe activó un proyector hololítico e imágenes parpadearon a la existencia sobre nosotros. Campos de batalla a través de 1000 mundos, ciudades ardiendo, flotas destrozándose unas a otras en el vacío, y moviéndose a través de todo. Apenas visibles, había figuras con armadura energética del color del agua profunda del océano, su heráldica cambiante y contradictoria, sus lealtades imposibles de determinar. A veces luchaban junto a fuerzas imperiales contra los horrores del caos. A veces se aliaban con traidores contra soldados del imperio. A veces parecían luchar contra ambos bandos simultáneamente, sembrando confusión y discordia con precisión quirúrgica. El instructor dejó que las imágenes se reprodujeran en silencio durante largos minutos antes de hablar. Su voz era diferente de las otras, llevando un peso que sugería autoridad real más que mera pedagogía. Nos dijo que se nos estaba ofreciendo un propósito más allá de nosotros mismos, más allá de cualquier vida o muerte individual. Nos dijo que hace 10.000 años la galaxia había sido puesta en un camino de aniquilación lenta y que solo a través de manipulación constante, a través de acción encubierta interminable y traición calculada, ese camino podía ser alterado. Nos dijo que la verdad era un lujo que la galaxia no podía permitirse, que la certeza era la muerte de la adaptabilidad, y que se nos pediría sacrificar no solo nuestras vidas, sino nuestra misma capacidad de saber si nuestros sacrificios importaban. Algunos de los reclutas hicieron preguntas. Querían saber a qué lado servía verdaderamente la Legión. Querían garantías de que a pesar del aparente caos, había una lógica subyacente, un gran plan que justificaba las contradicciones. El instructor los miró con lo que podría haber sido lástima detrás de su yelmo sin rasgos, luego ordenó su terminación inmediata. Los servitores vinieron desde alcobas ocultas, sus movimientos eficientes y despiadados. Los gritos duraron solo segundos. El resto de nosotros aprendimos la lección que estaba siendo enseñada. La duda era aceptable, el cuestionamiento no lo era. Sobreviví otros 4 años de entrenamiento después de ese día. La cohorte disminuyó constantemente, perdida en ejercicios fallidos, evaluaciones psicológicas fallidas, demostraciones fallidas de lealtad que sospecho eran en realidad demostraciones de excesiva lealtad, de demasiada certeza en cualquier dirección particular. Para cuando llegamos a las pruebas finales, solo quedaban 9 de nosotros. Nos dieron nombres que sonaban casi reales, identidades que venían con historias fabricadas y documentación falsificada. Me convertí en Calethrex, un funcionario menor en el departamento de cartografía del Administratum, destacado a una nave naval operando en el Segmentum Obscurus. La documentación era perfecta, estratificada con sellos de autenticación y referencias cruzadas que sobrevivirían a todo, excepto el escrutinio más intensivo. Memoricé cada detalle de mi vida falsa hasta que se sintió más real que los fragmentos de mi infancia real. Nos implantaron las aumentaciones estándar entonces, las modificaciones que nos permitirían interactuar con protocolos de la Legión sin ser astartes completos. La semilla genética era demasiado preciosa y demasiado rastreable para operativos como nosotros. En cambio, recibimos órganos sintéticos cultivados en laboratorios ocultos, biomejoras que aumentaban nuestra fuerza y resistencia sin cruzar el umbral hacia capacidad transhumana obvia. Podía pasar por humano base bajo observación casual, pero mis huesos estaban recubiertos con compuestos que podían soportar impactos que destrozarían esqueletos normales. Mi sangre llevaba nanomáquinas que podían neutralizar la mayoría de toxinas, y mis vías neurales habían sido retejidas para permitir procesamiento rápido de múltiples flujos sensoriales simultáneamente. El dolor de las cirugías era considerable, pero el dolor era solo otra forma de información, otra sensación para ser catalogada y archivada. La nave a la que me asignaron se llamaba la Persecución Justa, un crucero clase lunar con un complemento de tripulación de 90.000 almas. Me reporté a bordo según lo programado, mis credenciales falsificadas aceptadas sin cuestionamiento por el personal administrativo de la nave. Mis deberes eran exactamente tan mundanos como parecían.
actualizar cartas estelares y registrar datos de navegación, el tipo de trabajo que requería la experiencia justa para justificar mi presencia, pero no tanta como para que alguien me prestara atención particular. Compartía alojamiento con otros 3 funcionarios de bajo nivel, jugaba regicidio en los salones de la tripulación durante turnos libres, asistía a los servicios de oración obligatorios del capellán con muestras apropiadas de devoción. Para cada observador, yo era exactamente lo que parecía ser, otro engranaje olvidable en la vasta maquinaria del imperio. Los protocolos de misión llegaban a través de canales que me habían enseñado a monitorear. Ráfagas de datos ocultas en tráfico astropático de rutina, secuencias codificadas incrustadas en registros de mantenimiento. Me encontraba atraído a revisar ciertas terminales en ciertos momentos, mis dedos moviéndose sobre teclas de entrada en patrones que evitaban la seguridad estándar sin activar alarmas. Los mensajes aparecían breves y encriptados, dándome objetivos que parecían desconectados de cualquier propósito mayor. Organizar que un técnico específico fuera reasignado a la Bahía de Ingeniería 7, asegurar que un embarque particular de munición fuera mal etiquetado en los registros de inventario, dejar una oblea de datos en una caja de empalme especificada en la cubierta 42. Cosas pequeñas, cosas aparentemente sin sentido. Ejecutaba cada tarea con precisión perfecta, nunca cuestionando el propósito, nunca intentando ver el patrón más grande. Ese no era mi papel. Yo era una sola neurona en una vasta inteligencia distribuida, disparando cuando era estimulada, pasando señales sin necesidad de comprender el pensamiento al que contribuían. La Legión había aprendido hace mucho tiempo que la compartimentación era la seguridad definitiva. Si era capturado, si era interrogado incluso por los inquisidores más hábiles, no podía revelar nada de valor porque genuinamente no sabía nada de valor. Mis acciones existían en aislamiento, desconectadas de contexto o consecuencia. 6 meses después de mi asignación a bordo de la Persecución Justa, la nave respondió a una llamada de auxilio de una colonia minera en el borde de la región velada. Los detalles eran suficientemente rutinarios, una obligación estándar bajo protocolo naval. La colonia había quedado en silencio 3 semanas antes, y un barrido de órbita mostraba signos de vida, pero sin comunicaciones receptivas. El capitán autorizó un grupo de desembarco, y yo me aseguré a través de manipulación cuidadosa de ser incluido en el personal de apoyo, mi experiencia en cartografía proporcionando justificación plausible para mi presencia. La colonia estaba construida en el costado de un asteroide, sus estructuras ancladas a la roca con pilones masivos que habían resistido siglos de impactos de micrometeoritos. Mientras nuestro águila de desembarco descendía hacia la bahía de acoplamiento principal, pude ver que las luces exteriores aún funcionaban, que los escudos atmosféricos mantenían su integridad. Lo que sea que había sucedido aquí, no había sido una falla catastrófica de sistemas. El grupo de desembarco consistía en 30 armeros navales, un oficial junior llamado Teniente Basa, que se comportaba con la energía nerviosa de alguien desesperado por probarse a sí mismo, y un puñado de personal de apoyo, incluyéndome. Ciclamos a través de la esclusa de aire a un ambiente que se registraba como respirable, pero llevaba un olor que no pude identificar inmediatamente, algo orgánico vagamente dulce. El interior de la colonia estaba intacto, pero abandonado. Los efectos personales permanecían donde habían sido dejados, comidas a medio comer aún en las mesas del comedor comunal, estaciones de trabajo aún activas y mostrando cualquiera que fueran las tareas que habían estado en progreso cuando ocurrió la evacuación, excepto que no había evidencia de evacuación sin señales de lucha, sin cuerpos. Los armeros barrieron los corredores con armas listas, gritando autorizaciones que resonaban extrañamente en los espacios vacíos. El teniente Basa consultó con sus sargentos, su confusión evidente. Yo me quedé atrás, observando, esperando lo que sea que se suponía que pasara después. Encontramos a los mineros en los niveles de excavación profunda, y comprendí inmediatamente por qué la llamada de auxilio había sido enviada. Estaban vivos en el sentido más técnico, sus cuerpos aún funcionando, sus ojos aún rastreando movimiento, pero sus mentes habían sido vaciadas por algo que solo dejaba vacío gritante detrás. Se sentaban en filas ordenadas en una de las cámaras de procesamiento,
300 hombres y mujeres arreglados como componentes esperando ensamblaje, sus bocas abiertas en expresiones de horror terminal que sus cuerdas vocales ya no podían dar voz. Los armeros retrocedieron, varios de ellos vaciando sus estómagos. El teniente Basa ordenó una retirada inmediata, su entusiasmo anterior reemplazado por puro instinto de supervivencia. El protocolo de misión que se activó en mis implantes neurales era simple y absoluto. Debía asegurarme de que un individuo específico entre los mineros afligidos fuera recuperado y transportado a una ubicación designada. Los protocolos incluían marcadores de identificación visual y un conjunto de coordenadas que no correspondían a nada en las cartas estelares oficiales. Me moví a través de la cámara mientras los otros estaban distraídos por su repulsión, localizando el objetivo con deficiencia práctica. Era más joven que la mayoría de los otros, quizás en sus veintitantos, con las manos callosas de alguien que había pasado años trabajando equipo de extracción manual. Sus ojos rastrearon mi acercamiento con la misma conciencia vacía que el resto, pero había algo más ahí también. Algo que podría haber sido reconocimiento o podrían haber sido disparos aleatorios de neuronas dañadas. La sedé con un compuesto de mi kit médico. Luego afirmé al teniente Basa que había detectado signos vitales débiles que sugerían posible recuperación. Era una justificación delgada, pero el teniente estaba demasiado abrumado para escudriñar mis acciones de cerca. La cargamos en uno de los palés de carga y regresamos al aterrizador, dejando al resto de los afligidos al destino que les esperara. El personal médico de la persecución justa confirmó mi diagnóstico fabricado, colocando a la mujer en una sala de aislamiento donde recibiría tratamiento que, según mis recomendaciones médicas falsificadas, requeriría varias semanas de cuidado especializado. En realidad, sería recuperada por activos de la Legión durante la próxima escala del barco, llevada lejos para servir cualquier propósito que los planificadores de la misión hubieran determinado que ella cumpliría. Nunca supe qué había pasado con los mineros, qué los había reducido a esos cascarones vacíos. Nunca supe por qué esa mujer necesitaba ser extraída o qué información llevaba en su mente rota. Estas no eran preguntas que se suponía que debía hacer. La misión estaba completa, los protocolos desactivados. Regresé a mis deberes, actualizando cartas estelares y registrando datos de navegación, y el incidente se desvaneció en el fondo de la rutina a bordo como una piedra hundiéndose en agua oscura. Los años se acumularon sin significado. Fui reasignado múltiples veces, moviéndome entre naves y estaciones e instalaciones planetarias, según patrones que ni controlaba ni comprendía. A veces mantenía mi identidad como Calethrex. A veces me convertía en otras personas, deslizándome en sus vidas con la facilidad de la práctica prolongada. Un inspector de armas en un mundo forja. Un enlace comercial en un mundo agrícola. Un penitente sirviendo en las colmenas bajas de una ciudad colmena. Cada identidad venía con su propia historia, sus propias relaciones, sus propias pequeñas tragedias y triunfos. Interpretaba mis papeles perfectamente, cultivando amistades que eran completamente falsas, expresando emociones que no sentía, construyendo confianza que existía solo para ser explotada cuando los protocolos de misión lo requerían. Había momentos en que me encontraba olvidando cuál identidad era la actual, cuando el peso acumulado de vidas falsas comenzaba a difuminarse en una sola ficción continua. Estaría hablando con alguien y me daría cuenta de que casi había usado el nombre equivocado. Casi había referenciado experiencias que pertenecían a una máscara completamente diferente. El entrenamiento de la Legión me había preparado para esto. Me había enseñado técnicas de meditación y estrategias de compartimentación mental, pero la mente humana no fue diseñada para este tipo de existencia. Aparecieron grietas, pequeñas al principio. Un sueño que mezclaba elementos de múltiples identidades. Un momento de vacilación antes de responder a mi propio nombre. Una sensación creciente de que debajo de todas las máscaras podría no quedar nada en absoluto. Comencé a preguntarme durante las guardias largas, cuando estaba solo con mis pensamientos, cuál era el propósito de todo esto. No los objetivos tácticos inmediatos que me daban,
sino la gran visión estratégica que supuestamente justificaba 10.000 años de operaciones encubiertas y traiciones cuidadosamente orquestadas. La Legión afirmaba servir algún propósito superior, algún objetivo último que requería mantener incertidumbre y discordia a lo largo de la galaxia. Pero ¿qué pasaba si no había un gran plan? ¿Qué pasaba si la organización había perdido de vista hace mucho tiempo cualesquiera que fueran los objetivos que habían motivado a los primarcas originales, y ahora continuaba operando puramente a través de momentum institucional, llevando a cabo misiones, simplemente porque llevar a cabo misiones era lo que la Legión hacía? Estos pensamientos eran peligrosos. Conocía el tipo de dudas que los instructores habrían identificado como preindicadores de compromiso operacional, pero también sabía que la certeza absoluta era su propia forma de ceguera, que la doctrina de la Legión requería mantener algún grado de cuestionamiento, incluso sobre la doctrina misma. Era una paradoja que podía volverte loco si la examinabas demasiado de cerca. Se nos enseñó a dudar de todo, excepto nuestro entrenamiento a dudar de todo. Se nos enseñó a no confiar en nada, excepto nuestra capacidad de funcionar sin confianza. Las contradicciones se anidaban unas dentro de otras como cajas de rompecabezas, y había dejado de intentar encontrar el fondo hace mucho tiempo. Tenía 43 años, aunque mi biología aumentada me hacía parecer una década más joven cuando me dieron la misión que lo cambiaría todo. Los protocolos llegaron mientras estaba estacionado en Veritas Prime, un mundo administrativo menor notable solo por sus extensos archivos de registros históricos. Había estado posando como archivista junior durante casi 18 meses, mis deberes involucrando la catalogación de textos antiguos y la verificación de autenticidad documental. Era trabajo entumecedor de la mente, exactamente el tipo de posición donde alguien podía permanecer invisible durante años sin atraer atención. Los protocolos me instruyeron cesar todas las actividades actuales y proceder a un conjunto de coordenadas en la Ciudad Baja, donde recibiría instrucciones adicionales de un manejador con el que nunca había trabajado antes. La Ciudad Baja de Veritas Prime era típica de los mundos imperiales, una red extensa de infraestructura olvidada y zonas de habitación abandonadas que existían bajo la superficie funcionante de la civilización. Descendí a través de túneles de acceso marcados con códigos de mantenimiento de siglos pasados, moviéndome a través de oscuridad rota solo por el brillo de hongos bioluminiscentes que habían colonizado las paredes antiguas. El aire se volvió más espeso mientras descendía, pesado con humedad y olor a descomposición. Pasé a través de territorios reclamados por varias pandillas de la Ciudad Baja, sus marcadores pintados en paredes en lenguajes que precedían los dialectos imperiales actuales. Ninguno de ellos me desafió. Había adoptado el porte y vestimenta de un ejecutor de nivel medio, el tipo de persona que se movía a través de estos espacios en asuntos oficiales, y era mejor dejar sin molestar. Las coordenadas me llevaron a una cámara que una vez había sido parte de una instalación de reclamación de agua, su maquinaria hace mucho tiempo despojada por partes y vendida en mercados negros. Una figura esperaba ahí, sentada en un pedazo de tubería rota, usando la ropa no descriptiva de un habitante de la Ciudad Baja. Mientras me acercaba, levantó la vista y vi su rostro claramente por primera vez. Era como mirar en un espejo que me mostraba cómo podría haber sido después de décadas de vida más dura. La misma estructura ósea, los mismos ojos, la misma manera de mantener tensión en los hombros. Podría haber sido mi hermano, podría haber sido yo. Se presentó como Caleb Threx, y cuando empecé a corregirlo para explicar que yo era Caleb Threx, sonrió con una expresión que mezclaba simpatía y comprensión amarga. Me dijo que los nombres eran irrelevantes, que ambos éramos productos del mismo proceso, cultivados desde la misma plantilla básica y entrenados según los mismos protocolos. Dijo que había docenas de nosotros esparcidos por todo el segmentum, tal vez cientos, todos llevando variaciones de la misma identidad. Todos ejecutando misiones que podrían apoyarse o contradecirse mutuamente, dependiendo de variables a las que nunca tendríamos acceso. La Legión había aprendido que la redundancia era esencial para operaciones a largo plazo, que puntos únicos de falla eran inaceptables, así que habían construido sistemas donde los activos podían ser reemplazados sin problemas, donde la muerte o compromiso de un operativo activaría a otro para ocupar el vacío sin ninguna interrupción al plan más grande. Me dijo esto casualmente, como si describiera procedimientos administrativos rutinarios, y quizás para él lo era.
Me encontré luchando por procesar las implicaciones para reconciliar esta revelación con mi comprensión de mi propia existencia. Si había docenas de mí, cientos de mí, entonces, ¿qué importaban mis acciones individuales? ¿Qué importaba mi supervivencia individual? Yo no era una persona. Era un patrón, una plantilla, un componente reproducible en una máquina que apenas podía comprender. El otro Kale observó mi lucha con ojos conocedores. Luego me entregó una pizarra de datos que contenía los parámetros de misión que ejecutaríamos juntos. El objetivo era una célula de operativos de la Legión idénticos a nosotros mismos. Otro grupo de Kale Traxes, operando bajo diferentes manejadores, persiguiendo objetivos que habían sido considerados contraproducentes para las prioridades estratégicas actuales. La misión era simple en su brutalidad. Debíamos localizarlos, neutralizarlos y asegurar que ninguna evidencia de su existencia permaneciera. Era trabajo sucio, el tipo de violencia directa que parecía contradecir todo lo que entendía sobre la filosofía operacional de la Legión. Pero como el otro Kale explicó, a veces la sutileza requería eliminar lo sutil. A veces la mejor manera de mantener el secreto era a través de la aplicación liberal del asesinato. Pasamos 3 días preparándonos, reuniendo nuestros recursos e inteligencia, comparando notas sobre nuestras respectivas misiones y gradualmente construyendo una imagen de la ubicación probable y capacidades de la célula objetivo. Estaban operando desde un complejo HIAB de nivel medio en el distrito administrativo, posando como factores comerciales para una combinación mercante que existía solo en papel. Oficio estándar de la Legión, habríamos hecho lo mismo en su posición. El otro Kale sugirió que lo abordáramos como cualquier otra infiltración, confiando en nuestro entrenamiento compartido e instintos compartidos para coordinar sin necesitar comunicación explícita. Estuve de acuerdo, aunque parte de mí se preguntaba qué pasaría si nuestros instintos divergían, si los diferentes caminos que nuestras vidas habían tomado habían desgastado diferentes surcos en nuestros procesos de toma de decisiones. Los golpeamos en las horas antes del amanecer, cuando los ritmos circadianos de incluso los operativos más disciplinados estaban en su punto más bajo. El complejo HAB estaba asegurado con cerraduras de grado comercial estándar y sistemas de vigilancia, fácilmente evadidos con las herramientas y técnicas que habíamos dominado años atrás. Nos movimos a través de los corredores en perfecto silencio, nuestros sentidos aumentados mapeando el espacio a nuestro alrededor, detectando las débiles firmas electromagnéticas de equipo de monitoreo activo y rodeándolas. La casa segura de la célula objetivo estaba en el 7º piso, disfrazada como una pequeña oficina de importación-exportación que resistiría investigación superficial, pero no escrutinio intensivo. La puerta cedió a mis ganzúas sin resistencia. Entramos en una violación dinámica suave, armas desenfundadas y soluciones de puntería ya calculadas. El interior era exactamente lo que esperaba porque era exactamente lo que yo habría arreglado en su posición. Una pequeña oficina frontal para las apariencias, un área de almacenamiento abastecida con bienes comerciales legítimos para apoyar la identidad de cobertura, y una sección trasera oculta accesible a través de un panel de pared falso. El otro Kale se movió hacia el panel mientras yo aseguraba el área frontal. Nuestra coordinación sin esfuerzo e instintiva. La pared falsa se deslizó para revelar 3 hombres durmiendo en literas estrechas, su descanso tan profundo que no despertaron ni siquiera cuando entramos. El otro Kale levantó su arma y yo hice lo mismo, ambos apuntando a rostros durmientes que reflejaban el nuestro propio porque por supuesto lo hacían. Por supuesto, la célula objetivo consistía en más Kale Traxes, más iteraciones del mismo patrón, más componentes estampados de la misma plantilla. Miré al hombre en la primera litera y me vi a mí mismo como había sido 5 años atrás, más delgado y más duro, y llevando una intensidad que había gradualmente desgastado a través de compromisos acumulados. Miré al hombre en la segunda litera y me vi a mí mismo como podría llegar a ser en otra década, su rostro llevando líneas que sugerían larga experiencia con tanto violencia como arrepentimiento. El hombre en la tercera litera me estaba mirando de vuelta. Sus ojos estaban abiertos, su respiración sin cambios, no dando indicación de alerta más allá de esa terrible mirada conocedora. Había estado despierto todo el tiempo, nos había escuchado entrar, había evaluado la situación y hecho el mismo cálculo que habríamos hecho en su posición.
Lo mejor que podía esperar era morir con dignidad, en lugar de luchar inútilmente. Continuó mirándome con calma absoluta, y comprendí en ese momento que había estado esperando esto, que había sabido, quizás durante días o semanas, que la terminación estaba viniendo, que había hecho las paces con ello. Apreté el gatillo. El reporte del arma fue amortiguado por el supresor, pero aún lo suficientemente fuerte en el espacio cerrado, lo suficientemente fuerte para despertar a los otros dos objetivos, que alcanzaron armas que no estaban allí porque ya habíamos asegurado el área. El otro Kale los mató con disparos eficientes a la cabeza. 2 rápidos disparos dobles que esparcieron sangre y materia cerebral a través de la tela barata de las literas. La habitación se llenó con el olor de propelente quemado e intestinos vaciados. La realidad degradante de la muerte, despojada de cualquier dignidad o significado. Registramos los cuerpos según protocolo, recuperando sus documentos de identificación y dispositivos de comunicación, catalogando sus posesiones para análisis posterior por especialistas de inteligencia que determinarían si algo útil podía ser extraído. Encontré una pizarra de datos en posesión del tercer hombre, el que había estado despierto, y cuando la activé, me encontré mirando registros de misión que detallaban operaciones que nunca había ejecutado, asesinatos que nunca había realizado, relaciones que nunca había cultivado, traiciones que nunca había cometido, pero el estilo de escritura era mío, los procesos de pensamiento eran míos, la documentación meticulosa de detalles operacionales, el tono seco y factual que evitaba cualquier inversión emocional, el hábito de notar pequeños detalles sensoriales para referencia posterior. Este era mi trabajo ejecutado por alguien que no era yo, pero bien podría haberlo sido. Me desplacé a través de los registros leyendo cuentas de misiones que abarcaban años, que llevaron a esta otra versión de mí mismo a través de múltiples sectores y a través de docenas de identidades diferentes. Había hecho cosas que nunca había imaginado. Había matado personas que nunca había conocido. Había servido objetivos que contradecían objetivos que me habían dado. Y sin embargo, leer sus registros se sentía como leer mis propios recuerdos. Se sentía como recuperar algún segmento disociado de mi propia experiencia que de alguna manera había olvidado. El otro Kale, mi compañero actual, me observó leyendo y no dijo nada. Había pasado por esto antes, me di cuenta. Había matado otras versiones de sí mismo y leído sus registros y comprendido lo que yo estaba comprendiendo actualmente. Quemamos los cuerpos en un acelerante químico que los redujo a ceniza y fragmentos de hueso. Luego dispersamos los restos a través de los sistemas de eliminación de residuos del complejo HAB. Sanitizamos la casa segura, removiendo cada rastro de la existencia de la célula, asegurando que cualquier investigación no encontraría nada más allá de evidencia de un robo menor que no había rendido nada de valor. Los agentes del orden locales archivarían un reporte de rutina y rápidamente lo olvidarían. Dentro de una semana, el propietario rentaría de nuevo el espacio a nuevos inquilinos que nunca sabrían qué había pasado allí. La galaxia continuaría girando, y 3 Kael'thraxes más se habrían ido de ella sin dejar marca alguna. Mi compañero y yo nos separamos después de la misión, regresando a nuestras respectivas identidades de cobertura sin ninguna discusión de lo que habíamos hecho o lo que significaba. No había nada que discutir. Habíamos ejecutado nuestras órdenes. La misión estaba completa. Los protocolos habían sido desactivados. Todo era como debía ser, excepto que no podía dejar de pensar en la pizarra de datos, en esos registros de misión, en la vida que había leído que era mía, pero no mía. La había guardado, una violación de protocolos de seguridad operacional, porque no podía traerme a mí mismo a destruirla, aunque no estaba seguro de qué. Evidencia de que existía quizás, o evidencia de que no existía en absoluto, de que era simplemente una instancia de un patrón recurrente, no más individual que una sola carta de juego en una baraja infinita. Comencé a investigar en los márgenes de mis deberes oficiales, usando mi acceso a los archivos de Veritas Prime para buscar referencias a la Legión Alfa que pudieran darme algún contexto para mi existencia. Los registros oficiales eran escasos y contradictorios como era de esperarse. La Legión Alfa tenía una reputación de inescrutabilidad, incluso entre las legiones traidoras. Sus lealtades inciertas, sus objetivos poco claros.
Algunas fuentes afirmaban que habían permanecido leales al emperador todo el tiempo, que su aparente traición durante la herejía había sido una rusa elaborada diseñada para infiltrar las fuerzas del caos. Otras fuentes insistían en que habían caído completamente a los poderes ruinosos, que su aparente lealtad era el verdadero engaño. La mayoría de las fuentes simplemente admitían ignorancia, notando que las operaciones de la Legión Alfa estaban tan completamente compartimentalizadas que incluso sus propios miembros podrían no saber de qué lado verdaderamente estaban sirviendo. Encontré referencias a la doctrina del Omegón, el concepto de que cada miembro de la Legión era simultáneamente ellos mismos y todos los demás, que la identidad individual era subordinada al propósito colectivo. Encontré análisis tácticos sugiriendo que la Legión operaba según matrices de probabilidad tan complejas que contabilizaban cada resultado posible, que sus misiones estaban diseñadas para dar forma a eventos sin importar el éxito o el fracaso. Encontré especulación teológica proponiendo que la Legión Alfa había trascendido nociones tradicionales de lealtad y traición, que se habían convertido en algo ajeno a la concepción binaria del Imperium de amigo y enemigo. Nada de ello ayudó. Nada de ello proporcionó la claridad que estaba buscando. Si acaso, solo profundizó la incertidumbre, solo reforzó el sentido de que existía en un estado de ambigüedad permanente, que cada acción que tomaba servía a propósitos que no podía entender y podría no apoyar si los entendiera. Era un arma apuntada a objetivos que no podía ver por manos que nunca conocería. La Legión me había prometido propósito, pero lo que habían entregado era un vacío donde el propósito debería haber estado. Tenía 57 años cuando recibí la citación para regresar a la fortaleza de entrenamiento. Llegó sin advertencia o explicación, simplemente un conjunto de coordenadas y una directiva para cesar todas las operaciones y proceder inmediatamente. El viaje tomó semanas, navegando a través de rutas que parecían doblarse sobre sí mismas, que me llevaron a través de regiones del espacio donde las estrellas parecían equivocadas y las corrientes disformes corrían en direcciones que no tenían sentido navegacional. Para cuando llegué, había perdido cualquier sentido de dónde en la galaxia realmente estaba. La fortaleza se veía exactamente como la recordaba, o quizás había sido reconstruida para igualar mis recuerdos. Las paredes metálicas frías, los corredores cambiantes, los sonidos que venían de ningún lugar. Fui procesado a través de seguridad por servitores cuyos rostros reconocí, pero cuyos nombres nunca había aprendido. Luego escoltado a una cámara de briefing que estaba seguro nunca había visto antes, pero que se sentía íntimamente familiar. Una docena de otros esperaban allí, todos hombres, todos aproximadamente de mi edad, todos llevándose con la postura particular que venía del entrenamiento de la Legión. Reconocí a varios de ellos inmediatamente. Eran yo, más iteraciones de Kyle Traxxas, convocados de donde quiera que hubieran estado operando para propósitos que pronto descubriríamos. Un instructor entró, una de las figuras sin rostro de mi juventud, y explicó sin preámbulo que estábamos siendo reasignados. Las misiones que habíamos estado ejecutando estaban completas o habían sido consideradas ya no viables. Nuestras identidades actuales estaban comprometidas o pronto estarían comprometidas. Recibiríamos nuevas asignaciones, nuevas identidades, nuevos objetivos que nos llevarían a situaciones de complejidad y peligro escalados. Algunos de nosotros no sobreviviríamos la próxima década. Eso era aceptable y esperado. La Legión continuaría sin importar las pérdidas individuales. Existíamos para servir al propósito mayor, cualquiera que ese propósito pudiera ser. El instructor delineó los nuevos parámetros de misión. Estaríamos infiltrando una investigación inquisitorial sobre sospechada actividad de la Legión Alfa en el sector Kixis. Nuestros papeles variarían dependiendo de nuestras capacidades individuales y las necesidades de la operación. Pero el objetivo general era asegurar que la investigación produjera conclusiones que apoyaran los intereses de la Legión. ¿Qué intereses específicamente? El instructor no elaboró. Si estaríamos dirigiendo la investigación hacia la verdad, o lejos de ella, hacia la exposición o hacia el ocultamiento más profundo, permaneció deliberadamente poco claro. Esa ambigüedad era en sí misma un arma, explicó el instructor. Si no conocíamos los verdaderos objetivos, no podíamos traicionarlos, incluso bajo el interrogatorio más agresivo.
Fui asignado la identidad de un escriba inquisitorial, una posición de bajo nivel que me daría acceso a la documentación de la investigación sin atraer atención indebida. Los otros cales recibieron sus propias asignaciones, sus propios papeles en la operación desplegándose. Se nos dieron credenciales falsificadas que sobrevivirían cualquier escrutinio salvo sondeo psíquico directo, implantados con recuerdos falsos que apoyarían nuestras historias de cobertura, informados sobre las personalidades y procedimientos del cónclave inquisitorial que estaríamos infiltrando. Era comprensivo y aterrador en su exhaustividad. Para cuando concluyó el briefing, apenas podía recordar la vida que había estado viviendo en Veritas Prime. Se sentía como algo que le había pasado a alguien más, otra máscara que había sido usada y descartada. La investigación estaba siendo conducida por la inquisidora Hela Barak, un miembro del Ordo Hereticus con una reputación de eficiencia despiadada y devoción absoluta al emperador. Operaba desde un monasterio fortaleza en el mundo de Sintilla, desde donde coordinaba una red de agentes e informantes que abarcaba múltiples sistemas. La sospechada actividad de la Legión Alfa que estaba investigando involucraba una serie de incidentes aparentemente no relacionados, disrupciones de cadena de suministro, rebeliones menores y fallos administrativos que su personal analítico había identificado como potencialmente siguiendo un patrón. Creía que un operativo enemigo estaba trabajando para desestabilizar el sector a través de manipulación sutil, y pretendía exponer y eliminar a ese operativo antes de que la desestabilización alcanzara masa crítica. Reporté al monasterio Fortaleza con mis credenciales falsificadas y fui aceptado en su personal sin pregunta. El proceso de verificación fue exhaustivo, pero se basaba en documentación y verificaciones de antecedentes que la Legión había aprendido desde hacía mucho a derrotar. Fui asignado al departamento de documentación, donde mis deberes involucraban organizar archivos de casos y asegurar que los reportes fueran apropiadamente catalogados según estándares inquisitoriales. Era trabajo que entumecía la mente, que me daba acceso a todo fluyendo a través de la investigación mientras aseguraba que permanecía por debajo del aviso. Era muebles. Era papel tapiz. Era exactamente donde necesitaba estar. La investigación progresó durante meses. El equipo de la inquisidora Barak gradualmente ensamblando evidencia que apuntaba hacia involucramiento de la Legión Alfa en los problemas del sector. Estaban en lo correcto. Por supuesto, la Legión estaba operando a través de Kixis, ejecutando misiones que iban desde simple recolección de inteligencia hasta manipulación política compleja. Lo que Barak y su gente no entendían era que su investigación misma era parte de la operación, que cada pieza de evidencia que descubrían había sido cuidadosamente posicionada para llevarlos hacia conclusiones que servían intereses de la Legión. Nos estábamos investigando a nosotros mismos, exponiéndonos a nosotros mismos, condenándonos a nosotros mismos. Todo según un plan que existía en algún lugar más allá de nuestra comprensión. Alimenté información a la investigación según mis protocolos de misión, asegurando que ciertos archivos fueran priorizados mientras otros fueran pasados por alto, que ciertos testigos fueran entrevistados mientras otros permanecían sin descubrir. Los otros cales operaban en sus propias esferas, uno sirviendo como especialista en interrogatorio, otro como agente de campo, un tercero como analista en la división de inteligencia. Nunca nos reconocimos directamente entre nosotros. Nunca comunicamos de ninguna manera que pudiera ser rastreada, pero podía ver su trabajo en los patrones del progreso de la investigación, podía reconocer sus toques distintivos en la manera en que la información fluía y las conclusiones se formaban. La investigación culminó en una redada en una sospechada casa segura de la Legión, en el subcolmena de Sintilla, una operación que la inquisidora Barak lideró personalmente con un equipo de asalto de soldados de asalto experimentados. No fui parte de la fuerza de asalto, pero monitoricé los reportes mientras llegaban, observando a través de alimentaciones de datos tácticos mientras el equipo hacía brecha en la ubicación y enfrentaba a los objetivos dentro. El tiroteo fue breve y brutal, los defensores ofreciendo solo resistencia simbólica antes de ser abrumados por números y poder de fuego superiores. 3 combatientes enemigos fueron asesinados, 2 fueron capturados vivos, aunque gravemente heridos. Revisé los reportes posteriores a la acción y las transcripciones de interrogatorio preliminares, y sentí algo frío asentarse en mi pecho mientras reconocía los patrones de habla, los procesos de pensamiento,
las maneras particulares de desviar preguntas mientras parecían cooperar. Los operativos capturados eran KL Traxxas, más iteraciones del mismo patrón, más componentes estampados de la misma plantilla. Habían sido posicionados en esa casa segura deliberadamente, habían sido preparados para ser descubiertos y capturados, habían sido sacrificados para dar a la investigación un sentido de logro y cierre. Sus interrogatorios revelarían información cuidadosamente curada que llevaría a Barak hacia nuevos objetivos, nuevas investigaciones, nuevas operaciones que servirían propósitos que no podía comprender. Me encontré caminando a través del nivel de detención del monasterio Fortaleza, tarde una noche cuando los guardias eran mínimos y los sistemas de vigilancia estaban ciclando a través de sus ventanas de mantenimiento. Usé códigos de acceso que había adquirido a través de observación cuidadosa, códigos que no señalarían mi presencia a los monitores de seguridad, y me dirigí a las celdas donde los operativos capturados estaban siendo retenidos. Estaban en unidades de aislamiento separadas, negados cualquier contacto entre sí o el mundo exterior, esperando interrogatorio formal por los interrogadores más hábiles de la Inquisidora. La primera celda contenía a un hombre que se veía exactamente como yo podría verme después de semanas de tratamiento brutal. Su rostro era una masa de moretones, su cuerpo llevando evidencia clara de técnicas de interrogatorio que se detenían justo antes del daño permanente. Levantó la vista cuando entré, y no había sorpresa en sus ojos, solo un tipo de reconocimiento cansado. Sabía quién era yo, porque él era quien yo era. Nos miramos fijamente el uno al otro a través de la celda en silencio por un largo momento, y me encontré queriendo hacerle preguntas que sabía que no podía responder. Sabía por qué había sido sacrificado. Entendía qué propósito servía su sufrimiento. Lamentaba las elecciones que lo habían llevado aquí. O la elección alguna vez había sido un factor en su vida. No le pregunté nada de esto. En cambio, administré un compuesto que detendría sus corazones y haría parecer que había muerto de complicaciones relacionadas con sus heridas. Era una misericordia, aunque no estaba seguro de que él lo vería de esa manera. Los interrogadores de la Inquisición eran hábiles en extraer información, pero eran aún más hábiles en infligir sufrimiento que podía extenderse durante semanas o meses. Una muerte rápida era preferible. La Legión lo habría preparado para resistir interrogatorio, pero ninguna cantidad de preparación podía superar las técnicas de la Inquisición indefinidamente. Eventualmente, se quebraría. Eventualmente, revelaría cosas que ni siquiera sabía que sabía. Mejor terminar ahora, limpia y sin dolor. Hice lo mismo por el operativo en la segunda celda. Aunque él luchó contra la inyección, pareció comprender qué estaba pasando y resistirlo con la poca fuerza que le quedaba. Sus últimas palabras fueron una pregunta que no podía responder. Una súplica simple para saber si algo de esto había importado, si su servicio había significado algo en absoluto. Le dije que sí, porque eso era lo que necesitaba escuchar, aunque no tenía idea de si era verdad. Murió creyendo que su sacrificio tenía propósito, y quizás eso era su propia clase de misericordia. Falsifiqué los reportes médicos para indicar muerte por trauma de interrogatorio, una ocurrencia no infrecuente cuando se trataba con individuos mejorados cuya fisiología respondía impredeciblemente a técnicas de cuestionamiento estándar. La inquisidora estaba disgustada por la pérdida de sus prisioneros, pero aceptó la explicación sin escrutinio excesivo. La investigación continuó, pivotando hacia nuevas pistas que habían sido cuidadosamente sembradas por operativos que nunca conocería, persiguiendo objetivos que nunca comprendería. Permanecí en mi posición durante otros 3 años, alimentando información y dando forma a conclusiones, observando mientras la inquisidora Barak gradualmente ensamblaba una imagen de operaciones de la Legión Alfa en el sector que era simultáneamente precisa y completamente engañosa. Cada hecho era verdadero, cada conexión era verificada, cada conclusión era apoyada por evidencia, y sin embargo la imagen general era una obra maestra de engaño. Una verdad que ocultaba en lugar de revelar, que llevaba a la Inquisición a gastar recursos en objetivos que ya no importaban, mientras operaciones reales procedían sin impedimento en las sombras que habían sido entrenados a no ver. La extracción llegó sin advertencia, una activación de protocolo repentina que me instruyó cesar todas las actividades y proceder a una ubicación designada para partida inmediata. Quemé mi identidad falsa en el sentido literal,
usando compuestos químicos para destruir los documentos y dispositivos que probaban que Kyle Thrax, el escriba inquisitorial, había existido alguna vez. Salí del monasterio Fortaleza durante un cambio de turno cuando los corredores estaban abarrotados y la atención estaba dispersa, convirtiéndome en solo otro funcionario moviéndose a través del tumulto diario de personal administrativo. Para cuando alguien pensara en buscarme, me habría ido, y la investigación sobre mi desaparición consumiría meses antes de concluir que probablemente había sido un operativo de la Legión Alfa todo el tiempo. El patrón se repitió a través de décadas. Nuevas identidades, nuevas misiones, nuevos rostros de mí mismo que encontraba y a veces mataba. Serví en los alcances superiores de gobiernos planetarios y las profundidades más bajas de pandillas de colmenas bajas. Luché junto a regimientos de la Guardia Imperial contra invasiones orcos y me he aliado con células de cultistas preparándose para invocar entidades de la disformidad. Saboteé líneas de suministro que alimentaban esfuerzos de guerra imperiales y luego protegí esas mismas líneas de suministro de otros saboteadores cuyas misiones no podía determinar. Cada acción contradecía alguna acción previa, cada lealtad traicionaba alguna lealtad previa. El peso acumulado de contradicciones debería haberme aplastado, debería haber roto lo que quedara de mi identidad en fragmentos demasiado pequeños para sostener conciencia. Pero el entrenamiento de la Legión se mantuvo. Compartimenté, me adapté, continué funcionando porque funcionar era todo lo que sabía hacer. La duda se volvió más silenciosa con el tiempo, o quizás simplemente aprendí a ignorarla mejor. El propósito se volvió irrelevante. La verdad se volvió irrelevante. Solo existía la misión y la misión después de esa, y la misión que seguiría hasta que eventualmente una misión exigiera mi muerte, y la daría voluntariamente porque morir era simplemente otra misión a ejecutar con competencia profesional. Durante una asignación en un mundo agrícola llamado Fin de la Cosecha, fui encargado de infiltrar una fuerza de defensa planetaria local como oficial de logística. Mi misión era asegurar que ciertos embarques de armas fueran redirigidos a regimientos específicos que según mis protocolos eran esenciales para mantener la estabilidad regional. El trabajo era tedioso pero directo, involucrando nada más que alterar manifiestos de embarque y sobornar a algunos supervisores clave de almacén. Había estado operando bajo esta identidad durante casi 2 años, cuando recibí nuevos protocolos instruyéndome sabotear los mismos embarques que había estado protegiendo. La contradicción era tan marcada, tan inmediata que me encontré pausando antes de ejecutar las nuevas órdenes. Por primera vez en años, cuestioné si había habido un error en la transmisión, si los protocolos habían sido corrompidos durante el tránsito a través de la disformidad. Pero los códigos de autenticación eran correctos, el cifrado estaba intacto, las órdenes eran legítimas. Se me estaba instruyendo deshacer 2 años de trabajo cuidadoso para destruir lo que había construido, traicionar relaciones que había cultivado específicamente para apoyar la misión original. Ejecuté las nuevas órdenes con la misma precisión que había aplicado a las originales. Saboteé los embarques, incriminé a un oficial de logística rival por el robo y me extraje de la situación antes de que la investigación pudiera ganar momentum. Pero la experiencia dejó algo supurando en el fondo de mi mente, una astilla de duda que no podía extirpar completamente. Si la Legión podía revertir tan casualmente mis objetivos, si mi trabajo podía ser deshecho por capricho aparente, entonces ¿cuál había sido el punto de la misión original? Habían cambiado las circunstancias tan dramáticamente que lo que había sido necesario hace 2 años ahora era contraproducente. ¿O había sido la misión original deliberadamente diseñada para fallar, siendo su verdadero propósito establecer credibilidad que pudiera ser explotada posteriormente a través de traición? Nunca lo sabría. Ese era el punto completo. La doctrina de la Legión de Incertidumbre Forzada significaba que incluso hacer estas preguntas era en última instancia fútil. Yo era un componente en una máquina cuyo diseño completo nunca podría percibir, ejecutando subrutinas cuya contribución al programa general permanecería por siempre opaca. Lo mejor que podía hacer era continuar funcionando hasta que la máquina ya no requiriera mi función. Tenía 68 años cuando maté a mi 5ª versión de mí mismo. La misión tuvo lugar en un mundo santuario llamado Luz de Pureza, donde había estado operando como eclesiástico junior en una de las catedrales menores. Mi objetivo era otro Kyle Thrax,
que había estado posando como peregrino, alguien cuya misión aparentemente había divergido de parámetros aceptables, de maneras de las que no era consciente. Lo encontré en uno de los jardines de meditación de la catedral, arrodillado ante una estatua de algún santo oscuro cuyo nombre nunca me había molestado en aprender. No resistió cuando me acerqué, no intentó huir o pelear, simplemente permaneció arrodillado, sus ojos cerrados, sus labios moviéndose en lo que podría haber sido oración o podría haber sido una recitación de protocolos de la Legión. Coloqué el cañón de mi arma contra la base de su cráneo y esperé, dándole tiempo para terminar cualquier ritual que estuviera realizando. Cuando abrió los ojos y asintió ligeramente, jalé el gatillo. Su cuerpo cayó hacia adelante sobre el césped cuidadosamente cuidado, sangre acumulándose alrededor de los pies de piedra del santo, en un patrón que parecía casi deliberado. Busqué entre sus posesiones y encontré otra tableta de datos, otra colección de registros de misión que detallaban una vida paralela a la mía pero sutilmente diferente en sus particularidades. Esta versión de mí había tenido más éxito en varias operaciones, había ascendido más alto en sus identidades de cobertura, había acumulado más influencia y recursos. Leer sus registros se sentía como encontrar una línea temporal alternativa donde pequeñas diferencias en condiciones iniciales se habían compuesto en resultados notablemente divergentes. Había sido más efectivo que yo, más habilidoso, más valioso para las operaciones de la Legión, y sin embargo, él era el que yacía muerto en el jardín, mientras yo estaba sobre él. El valor no era protección, la efectividad no era inmunidad. La Legión descartaba sus activos según lógicas que no podía comprender, y mi supervivencia hasta este punto no era garantía de supervivencia continua. Yo podría ser el próximo objetivo, eliminado por otro Keylethrex que leería mis registros, y se preguntaría por las variaciones menores entre nuestras experiencias. Dispuse del cuerpo usando un incinerador de mantenimiento en los niveles inferiores de la catedral. Un dispositivo diseñado para quemar los restos de servidores fallidos y equipo malfuncionante. Las llamas lo redujeron a ceniza y fragmentos de hueso que esparcí en el sistema de reciclaje de desechos, asegurando que ninguna evidencia física de su existencia permaneciera. Falsifiqué documentación indicando que el peregrino había completado sus devociones y partido hacia el siguiente santuario en su circuito, y nadie cuestionó la discrepancia cuando falló en llegar a su supuesto destino. El incidente debería haber sido rutinario. Había matado versiones de mí mismo antes. Había dispuesto de sus restos con eficiencia profesional. Había presentado los reportes apropiados y pasado a misiones subsecuentes sin detenerme en lo que había hecho. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez me encontré regresando al jardín de meditación en los días siguientes, parándome donde él había estado arrodillado, tratando de entender qué lo había motivado a aceptar su terminación tan calmadamente. Había alcanzado algún acomodo filosófico con el sinsentido de nuestra existencia. Había estado simplemente demasiado exhausto para resistir. O había sabido algo que yo no, poseído alguna percepción que hacía la muerte preferible al servicio continuo. Pasé horas buscando a través de su tableta de datos, analizando cada registro de misión, cada nota operacional, cada fragmento de pensamiento registrado, buscando alguna indicación de lo que había estado pasando por su mente en esos momentos finales. No encontré nada. Sus registros eran idénticos en tono y sustancia a los míos, mostrando el mismo reporte seco y factual, la misma evitación cuidadosa de inversión emocional, la misma atención meticulosa a la seguridad operacional. Si había alcanzado algún entendimiento especial, no lo había comprometido a registro. La falta de respuestas me frustró de maneras que no había experimentado en décadas. Había sido entrenado para funcionar sin respuestas, para ejecutar misiones sin entender su propósito, para existir en un estado permanente de ambigüedad estratégica. Pero esto era diferente. Esto era personal de una manera que cortaba a través de todo mi condicionamiento y compartimentación. Había matado a un hombre que no solo era como yo, sino que era yo en todo sentido significativo, y necesitaba saber si él había encontrado algo en su muerte que pudiera justificar el absurdo de nuestra existencia compartida. Comencé a tomar riesgos que sabía eran inapropiados para un operativo de mi experiencia. Me quedaba demasiado tiempo en situaciones comprometedoras. Hacía preguntas que atraían atención no deseada,
Cultivaba relaciones que no servían ningún propósito operacional, buscando en conversación con otros alguna reflexión o percepción que pudiera iluminar la oscuridad en el centro de mi ser. Los otros eclesiásticos en la catedral comenzaron a notar mi distracción, comentando sobre mi abstracción no característica durante servicios y mi tendencia a perder el enfoque durante reuniones administrativas. Los protocolos llegaron antes de que mi deterioro pudiera progresar al punto de compromiso operacional. Estaba siendo extraído y reasignado, enviado a una instalación para recondicionamiento psicológico y resecuenciación neural. El mensaje era claro, sin ser explícitamente declarado. Había desarrollado el tipo de duda que la Legión no podía tolerar, el tipo que amenazaba con metastatizar en cuestionamiento genuino. Sería desarmado y reconstruido, mis memorias editadas o borradas, mi personalidad ajustada para eliminar cualquier falla que hubiera permitido que la incertidumbre existencial echara raíces. Cumplí con la orden de extracción porque el cumplimiento era todo lo que conocía. Viajé a las coordenadas designadas, me reporté a los técnicos sin rostro que me procesaron a través de admisión. Me sometí a las baterías de evaluación psicológica que determinarían exactamente cuánto de mí necesitaba ser removido. Parte de mí esperaba que simplemente me terminaran, que lo que fuera que encontraran en mi psique estuviera tan contaminado que el recondicionamiento fuera considerado impráctico. Pero las evaluaciones concluyeron que era salvable, que la duda aún no se había extendido más allá de parámetros contenibles, que podía ser restaurado a efectividad operacional con intervención mínima. El recondicionamiento tomó 3 meses, aunque mi percepción del tiempo durante el proceso fue poco confiable. Usaron una combinación de manipulación psíquica, condicionamiento farmacéutico y edición neural directa para extirpar los patrones de pensamiento problemáticos y reforzar las estructuras mentales que permitían efectividad operacional. El procedimiento no fue placentero, pero el dolor había dejado de tener mucho significado para mí hace mucho tiempo. Lo que me perturbó más fue la erosión gradual de memorias que había llevado durante décadas. El suavizado de experiencias que habían definido mi existencia, sin importar cuán sin sentido esa existencia pudiera haber sido. Cuando me liberaron de vuelta al servicio activo, era más ligero de alguna manera, más vacío de maneras que no podía articular completamente. Las memorias de matar otras versiones de mí mismo permanecían, pero el peso emocional que las había acompañado se había ido, archivado o eliminado por completo. Podía recordar los hechos de esas misiones sin las preguntas incómodas que habían provocado. Podía recordar estar parado en el jardín de meditación sin el sentido aplastante de futilidad que me había llevado al borde del compromiso. Había sido depurado, mi programación restaurada a especificaciones de fábrica, listo para reanudar operaciones como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado, y ni siquiera el recondicionamiento podía borrar completamente mi conciencia de ello. Había un antes y un después, una discontinuidad en mi existencia que me marcaba como habiendo sido dañado y reparado. Ya no era exactamente el mismo Khaled Threx que había entrado a la instalación. Ya no era exactamente el componente sin fisuras que había sido entrenado para ser. La Legión me había arreglado, pero el hecho de que el arreglo hubiera sido necesario era en sí mismo una especie de cicatriz permanente. Tenía 73 años cuando recibí la convocatoria final. El mensaje era diferente de activaciones de protocolo previas, llevando una urgencia que nunca había encontrado antes. Debía regresar a la fortaleza de entrenamiento inmediatamente, abandonando cualquier operación en la que estuviera actualmente involucrado, sin importar su importancia o sensibilidad. El hecho de que el mensaje existiera en absoluto era significativo. La Legión prefería dejar operativos en su lugar hasta que fueran comprometidos o muertos, extrayéndolos solo cuando era absolutamente necesario. Algo había cambiado. Algo había salido mal o bien de maneras que requerían respuesta inmediata. La fortaleza había cambiado cuando llegué. La geometría era sutilmente diferente, los corredores arreglados en nuevas configuraciones, los sonidos llevando diferentes tonos y armónicos. O quizás siempre había sido así, y simplemente lo estaba recordando mal. Mi acumulación de memorias falsas finalmente abrumando mi capacidad de distinguir experiencia real de ficción implantada. Fui procesado a través de seguridad por servidores que no reconocí, luego escoltado a una cámara que definitivamente no había existido durante mis años de entrenamiento,
un espacio vasto que parecía extenderse más allá de lo que las dimensiones externas de la fortaleza podían contener. La cámara estaba llena de Keylefrexes, cientos de nosotros, quizás miles, arreglados en filas ordenadas que se extendían hacia una distancia que parecía violar la lógica espacial normal, de todas las edades, desde jóvenes reclutas apenas salidos de entrenamiento hasta hombres ancianos que solo podían pararse con asistencia, cada variación del patrón, cada iteración de la plantilla, reunida en un lugar para propósitos que no podía empezar a adivinar. Encontré una posición en una de las filas del medio y esperé con el resto, todos nosotros en silencio, todos nosotros manteniendo la disciplina que nos había sido golpeada a través de décadas de servicio. Una figura emergió de las sombras en el extremo lejano de la cámara, e incluso a esa distancia pude ver que esto era diferente de los instructores que había conocido. Este era uno de la Legión misma, un guerrero Astartes real vestido con armadura energética del color del agua profunda del océano. Se movía con la terrible gracia de lo transhumano, cada paso llevando más poder del que un hombre normal podría generar en un sprint completo. Cuando habló, su voz llenó la cámara sin necesitar amplificación, resonando en frecuencias que tocaban algo primordial en el cerebro posterior humano. Nos dijo que la operación que habíamos estado sirviendo estaba completa, no cualquier misión individual, sino el objetivo estratégico más grande al que nuestro trabajo había estado contribuyendo a través de los siglos. No elaboró sobre qué había sido ese objetivo, o si su completación representaba éxito o fracaso. Tal información permanecía sobre nuestro nivel de autorización, explicó. Permanecía más allá de lo que se nos permitía saber. Lo que importaba era que nuestro servicio había concluido, habíamos cumplido nuestro propósito, y el tiempo había llegado para que entendiéramos lo que ese propósito había demandado. Explicó que el arma más grande de la Legión Alfa no era el secreto sino la incertidumbre, que el imperio funcionaba en creencia absoluta, en fe incuestionable en la divinidad del emperador y la rectitud de la causa de la humanidad, que tal certeza hacía al imperio poderoso, pero también frágil, incapaz de adaptarse, incapaz de considerar enfoques alternativos a las amenazas interminables de la galaxia. La Legión había pasado 10.000 años introduciendo incertidumbre en ese sistema, forzando al imperio a cuestionar sus suposiciones, a reconocer que el universo era más complejo de lo que su dogma permitía. Cada contradicción que habíamos encarnado, cada traición que habíamos ejecutado, cada misión aparentemente sin sentido que habíamos llevado a cabo, había servido este propósito más grande de mantener flexibilidad en una civilización que desesperadamente quería ser rígida. Nos dijo que habíamos sido efectivos, que el imperio permanecía capaz de adaptarse a circunstancias cambiantes, porque la Legión había prevenido que se calcificara completamente, que incontables mundos habían sido salvados por políticas que nunca podrían haber sido implementadas si no fuera por las semillas de duda que habíamos plantado a través de los siglos, que la supervivencia de la humanidad, a través de 10.000 años de guerra interminable, era al menos parcialmente atribuible al trabajo que habíamos hecho en las sombras, forzando al imperio a permanecer fluido incluso mientras predicaba verdad inmutable. Nos dijo que nada de esto había requerido que supiéramos lo que estábamos haciendo, que de hecho nuestra ignorancia había sido esencial para el éxito de la operación. Si hubiéramos conocido el propósito más grande, podríamos haber moldeado nuestras acciones hacia ese propósito, podríamos haber introducido nuestros propios sesgos y suposiciones. En cambio, habíamos ejecutado nuestras misiones con perfecta precisión mecánica, convirtiéndonos en instrumentos que moldeaban eventos sin entender la música que estábamos tocando. Habíamos sido armas que se apuntaban a sí mismas, y nuestra efectividad había dependido de nunca saber a qué le estábamos disparando. Nos dijo que no estaríamos recibiendo nuevas asignaciones, que nuestro servicio estaba completo en el sentido absoluto, que el patrón que representábamos había sido retirado de operaciones activas, reemplazado por nuevos patrones mejor adaptados al ambiente estratégico actual. Éramos, todos nosotros en esta cámara, obsoletos. La galaxia había avanzado, la Legión había avanzado. Permanecíamos solo como artefactos de una fase anterior de la Guerra Eterna, componentes que habían servido su propósito y ahora estaban siendo descartados. Nos dijo que teníamos 3 opciones. Podíamos solicitar terminación inmediata, una muerte rápida que honoraría nuestro servicio,
y nos ahorraría la dificultad de aprender a existir sin propósito. Podíamos solicitar modificación de memoria, teniendo nuestro servicio de la Legión borrado de nuestras mentes y siendo liberados al Imperio bajo nuevas identidades para vivir lo que quedara de nuestras vidas como ciudadanos ordinarios, o podíamos solicitar ser preservados en estasis, mantenidos en suspensión contra la posibilidad de que las circunstancias cambiaran y nuestro patrón pudiera ser necesitado nuevamente. La cámara permaneció en silencio mientras terminaba de hablar. Nadie hizo preguntas. Nadie solicitó aclaración. Habíamos sido entrenados para no hacer preguntas, entrenados para aceptar las misiones que nos daban sin requerir que tuvieran sentido. Esta era simplemente nuestra misión final, la última orden que recibiríamos como operativos de la Legión Alfa, elegir cómo terminaríamos. Estuve parado en esa vasta cámara rodeado de miles de iteraciones de mí mismo, y traté de sentir algo sobre lo que acababa de ser dicho. Alivio de que el servicio había terminado, satisfacción de que había importado de alguna manera, enojo por haber sido usado tan completamente, miedo de lo que viniera después, pero no había nada. La maquinaria de mis emociones había sido desmantelada pieza por pieza a través de décadas de servicio, y lo que quedaba era simplemente un vacío donde los sentimientos deberían haber estado. Estaba vacío, siempre había estado vacío. La Legión no había creado este vacío, sino más bien había seleccionado para él. Había identificado individuos que podían ser vaciados y llenados con propósito, y luego había removido el propósito y dejado solo el hueco. Solicité preservación en estasis, no porque creyera que el patrón pudiera ser necesitado nuevamente, sino porque las opciones alternativas requerían tomar decisiones sobre quién era yo y qué quería. Y no tenía marco para esos tipos de decisiones. La identidad era algo que me ponía y me quitaba como ropa. El deseo era algo que simulaba cuando las misiones lo requerían. No tenía yo auténtico para consultar, ninguna voz interior que pudiera decirme qué final prefería. La estasis significaba no tener que descifrar cómo ser una persona. Significaba permanecer en suspensión entre propósitos, esperando una asignación que probablemente nunca llegaría. Nos procesaron en grupos, eficiente y metódico, dirigiéndonos hacia diferentes secciones de la fortaleza según nuestras elecciones. Los que eligieron terminación fueron llevados con dignidad y respeto, tratados como veteranos honrados cuyo servicio les daba derecho a un final limpio. Los que eligieron modificación de memoria fueron llevados a instalaciones médicas donde cirujanos psíquicos extirparían cuidadosamente décadas de experiencia, dejándolos con historias falsas que explicarían los vacíos. Los que, como yo, eligieron estasis, fueron guiados a vastas cámaras de almacenamiento donde miles de cápsulas de suspensión esperaban en filas ordenadas. Observé, mientras otras versiones de mí mismo tomaban sus propias elecciones, vi la distribución a través de las 3 opciones, noté que números aproximadamente iguales seleccionaron cada camino. Tenía sentido de manera estadística. Éramos el mismo patrón, sometidos a experiencias ligeramente diferentes, y esas experiencias nos habían moldeado en estados finales ligeramente diferentes. Algunos habían retenido suficiente sentido de sí mismos para querer continuar existiendo en alguna forma, incluso si esa forma estaba despojada de todo contexto e historia. Algunos habían acumulado suficiente daño o cansancio que la terminación se sentía como una misericordia. Algunos, como yo, simplemente habían dejado de tomar decisiones reales hace tanto tiempo que optar por un estado de suspensión indefinida se sentía apropiado. Mientras era sellado en mi cápsula, me encontré pensando sobre la explicación del instructor, sobre el reclamo de que nuestro servicio había importado, que habíamos ayudado a preservar el imperio a través de nuestras acciones, incluso si nunca habíamos entendido esas acciones. Parte de mí quería creerlo, quería pensar que los sacrificios y compromisos y traiciones habían servido a algún propósito genuino más allá de la perpetuación propia de la Legión. Pero el entrenamiento corría demasiado profundo. Había sido condicionado para desconfiar de la certeza, para cuestionar cada explicación, para reconocer que la verdad era simplemente otra herramienta a ser manipulada por aquellos con suficiente habilidad. Tal vez habíamos salvado al imperio, tal vez habíamos sido instrumentales en su supervivencia a través de 10 milenios de amenazas existenciales,
O tal vez eso era simplemente la historia que la Legión nos contaba al final. Una mentira cómoda para facilitar nuestra transición a la obsolescencia. Una manipulación final para asegurar que fuéramos silenciosamente a cualquier oscuridad que nos esperara. Nunca sabría. Esa incertidumbre fue el último regalo que la Legión me dio. La demostración final de que incluso en nuestro final permanecíamos fieles a la doctrina que nos había definido. El técnico que selló mi cápsula no ofreció palabras de consuelo o reconocimiento, simplemente estaba realizando una tarea, catalogando otro activo depreciado, asegurando que el sistema de almacenamiento registrara mi preservación correctamente. Era una unidad en inventario ahora, un componente almacenado contra potencial necesidad futura, no diferente de munición de repuesto o archivos de datos archivados. La transición de operativo a objeto fue sin fisuras y apropiada. El campo de estasis se activó con una sensación como caer hacia atrás en agua fría. Mi conciencia comenzó a fragmentarse, pensamientos ralentizándose y estirándose en patrones sin sentido, conciencia disolviéndose en algo que no era ni sueño ni vigilia ni nada para lo que tuviera palabras para describir. En esos momentos finales, antes de que la oscuridad me reclamara completamente, traté de formular algún tipo de pensamiento final. Alguna declaración resumidora que capturaría lo que mi existencia había significado o lo que había aprendido de ella. Nada vino. No había nada que decir porque nunca había habido nada que valiera la pena decir. Había sido un patrón al servicio de la entropía, un componente que había funcionado hasta que ya no funcionó. Una pregunta que nunca había requerido respuesta, porque la pregunta misma había sido el punto. La Legión me había enseñado a existir sin significado, y había dominado esa lección tan completamente, que incluso mi final era sin sentido. El frío me reclamó completamente, y dejé de existir de cualquier manera que importara, preservado pero no viviendo, suspendido pero no esperando, existiendo en el vacío permanente entre estados, para el que la Legión me había estado preparando desde el día que me llevaron de cualquier vida que podría haber vivido. Había dado todo a la Legión Alfa, y a cambio me habían dado exactamente lo que siempre habían prometido.